Mi nombre es Isabela Vargas y hace 3 meses vi cómo mi jefa destruyó mi presentación delante del CEO de nuestra multinacional y me dijo que dejara de jugar a ser estratega con mis ideas de amateur. Se paró frente a toda la sala ejecutiva, tomó mi propuesta de transformación digital que había tardado 6 meses en desarrollar y la cerró sin siquiera llegar a la segunda diapositiva, declarando que mi estrategia para revolucionar nuestros procesos internos era una pérdida de tiempo y recursos de alguien que claramente no entiende cómo funcionan las empresas reales. Lo que no sabía era que el CEO había estado tomando notas en silencio y que 5 minutos después de terminar esa reunión, me llamaría a su oficina para ofrecerme exactamente lo que ella acababa de rechazar: liderar la transformación más importante en la historia de nuestra empresa. Antes de contarles exactamente cómo su arrogancia se convirtió en el catalizador de mi ascenso más espectacular, ¿podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un momento de humillación corporativa puede transformarse en la oportunidad de carrera más increíble cuando tienes la estrategia correcta y el CEO correcto escuchando. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la prepotencia de una sola persona destruyó su propia carrera mientras construía la mía. Permítanme llevarlos al lugar donde realmente comenzó esta historia, porque las mejores transformaciones profesionales siempre empiezan mucho antes de que la transformación sea visible. Hace 2 años y medio, me uní a Teknova Corporation como analista senior de procesos empresariales. Era una multinacional española con operaciones en 18 países, especializada en soluciones de software empresarial, con facturación anual de 1.8 mil millones de euros y más de 12.000 empleados globalmente. Mi jefa directa, Mercedes Sánchez, era directora de operaciones internas. Llevaba 12 años en la empresa. Había ascendido desde coordinadora administrativa hasta la dirección y tenía esa mentalidad particular de los ejecutivos que confunden antigüedad con competencia. Era de esas personas que interrumpen presentaciones para demostrar que saben más, que nunca admiten cuando no entienden algo y que tratan las ideas innovadoras como amenazas personales a su autoridad establecida. Desde mi primera semana, Mercedes dejó claro que consideraba mi contratación una imposición innecesaria. No necesitamos más analistas diciéndonos cómo optimizar procesos que ya funcionan, me dijo durante nuestra primera reunión individual. Llevas años en consultoría externa, pero nosotros llevamos más de una década construyendo estos sistemas específicamente. Espero que entiendas que aquí las cosas se hacen diferente a como las hacías en tus trabajos anteriores. Pero yo no había llegado hasta ahí para conformarme con procesos obsoletos. Tenía una maestría en transformación digital. Había liderado implementaciones exitosas de automatización en 3 multinacionales diferentes y tenía certificaciones en metodologías ágiles que la mayoría de personas en Teknova ni siquiera conocían. Más importante aún, había identificado algo que nadie más en la empresa parecía haber notado. Estaban perdiendo millones de euros anuales debido a procesos manuales ineficientes que podrían automatizarse completamente con tecnologías que ya existían en el mercado. Durante mis primeros meses, me dediqué a mapear exhaustivamente todos los procesos operativos internos. Analicé flujos de trabajo, tiempos de procesamiento, tasas de error, costos operativos y oportunidades de automatización. Descubrí que Teknova tenía 47 procesos críticos que se realizaban manualmente cuando existían soluciones tecnológicas
que podrían reducir el tiempo de ejecución en 73% y los costos operativos en 58%. No eran suposiciones o estimaciones superficiales. Eran cálculos precisos basados en análisis de 1.247 transacciones procesadas durante 6 meses, comparaciones directas con sistemas automatizados que habían implementado competidores y proyecciones conservadoras de retorno de inversión que cualquier CFO consideraría irresistibles. Cada vez que intentaba discutir estos hallazgos con Mercedes, ella los desestimaba sin siquiera revisarlos detalladamente. Isabela, llevamos más de 10 años optimizando estos procesos, me decía, hojeando mis reportes con visible desinterés. Si hubiera formas significativas de mejorarlos, ya las habríamos identificado. Concéntrate en analizar variaciones menores en lugar de proponer cambios sistémicos que podrían interrumpir operaciones que ya funcionan correctamente. Pero los números no mentían. Nuestros procesos internos tenían una eficiencia del 34% comparada con estándares de industria del 78%. Estábamos gastando 2.3 millones de euros anuales en tareas manuales que podrían automatizarse por una inversión única de 890.000 euros. Competidores más pequeños estaban procesando el doble de transacciones con la mitad de personal porque habían modernizado sus sistemas mientras nosotros seguíamos usando metodologías de 2015. Durante meses, continué desarrollando mi análisis en tiempo personal. Trabajaba noches y fines de semana, investigaba soluciones tecnológicas, contactaba a proveedores especializados, estudiaba casos de implementación exitosa en otras multinacionales. Construí una propuesta de transformación de 89 páginas que detallaba cada aspecto de la modernización, desde mapas de procesos actuales hasta arquitecturas tecnológicas propuestas, desde cronogramas de implementación hasta proyecciones de ROI mensual. Mi propuesta no era solo una lista de mejoras teóricas, era un plan de transformación completo que podría implementarse por fases con mínima interrupción operativa y resultados medibles desde el primer mes. Había identificado proveedores específicos, calculado costos de licenciamiento, diseñado protocolos de migración de datos y proyectado ahorros acumulativos de 12.7 millones de euros en 3 años. El momento decisivo llegó cuando el CEO de Tecnova, Ricardo Mendoza, anunció que realizaría una revisión estratégica completa de todas las operaciones internas. Sería una serie de reuniones donde cada departamento presentaría iniciativas de optimización para el próximo ciclo de inversiones. Vi esta como la oportunidad perfecta para presentar mi estrategia de transformación directamente a la persona que podría aprobarla sin intermediarios. Mercedes inicialmente se negó rotundamente a incluir mi presentación en la agenda. Ricardo viene a revisar optimizaciones incrementales, no experimentos disruptivos, me dijo cuando propuse presentar mi investigación. Además, no tienes la seniority ejecutiva necesaria para presentar iniciativas de transformación sistémica directamente al CEO. Pero yo sabía que Ricardo Mendoza había construido Tecnova precisamente a través de adopción agresiva de nuevas tecnologías. Su filosofía empresarial se basaba en identificar oportunidades de automatización antes que la competencia y implementarlas sin miedo a interrupciones temporales. Si alguien podría apreciar mi propuesta, sería él. Después de 3 semanas de presión persistente y varias conversaciones con otros directores que respaldaron mi solicitud, Mercedes finalmente accedió a darme 10 minutos al final de la reunión, pero que sea conciso y práctico, me advirtió. Ricardo no tiene tiempo para teorías académicas sobre transformación digital.
Necesita ver resultados concretos y realizables. Pasé las siguientes 2 semanas perfeccionando mi presentación. Reduje 89 páginas de análisis a 15 diapositivas que contaran una historia convincente, problemas identificados, oportunidades cuantificadas, soluciones propuestas, cronograma de implementación, proyecciones financieras y métricas de éxito. Cada slide estaba respaldado por datos rigurosos, pero presentado de manera que fuera fácil de entender para ejecutivos que no tenían experiencia técnica específica. También preparé demostraciones interactivas de las tecnologías que proponía implementar. Sabía que algunos ejecutivos necesitan ver funcionamiento real en lugar de solo leer especificaciones técnicas, especialmente cuando evalúan inversiones significativas en automatización. La mañana de la reunión, llegué a la oficina 1 hora antes para revisar todos mis equipos, confirmar que las demostraciones funcionaban perfectamente y practicar mi presentación una vez más. Había ensayado cada transición, cada explicación técnica, cada respuesta a posibles objeciones. Estaba preparada para cualquier escenario. La sala de reuniones estaba llena cuando entré. Ricardo Mendoza había traído a 2 directores de la sede central. Mercedes había invitado a los jefes de todos los departamentos operativos y había representantes de nuestras oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia. 22 personas en total, todas esperando escuchar iniciativas que determinarían las prioridades de inversión de Tecnova durante los próximos 2 años. Las primeras 3 horas fueron presentaciones de otros departamentos. Recursos Humanos habló sobre programas de capacitación. Ventas presentó estrategias para aumentar conversión en cuentas existentes. Marketing mostró campañas para mejorar reconocimiento de marca. Presentaciones sólidas, pero todas enfocadas en mejoras incrementales de procesos que ya funcionaban razonablemente bien. Finalmente, Mercedes me presentó con evidente reluctancia. Para cerrar, Isabela Vargas, de nuestro equipo de análisis de procesos, quiere compartir algunas observaciones sobre posibles optimizaciones operativas. Su tono dejaba claro que consideraba mi presentación un complemento menor después de las discusiones importantes que habían tenido. Me paré frente a la sala con la confianza que viene de 6 meses de investigación exhaustiva. Sabía que tenía 10 minutos para cambiar la percepción de todos sobre el potencial de transformación de Tecnova. Buenos días, comencé, mirando directamente a Ricardo Mendoza. Quiero hablarles sobre 7 millones de euros que estamos perdiendo cada año porque seguimos procesando transacciones como si fuéramos una empresa de 2015 en lugar de una multinacional tecnológica de 2024. Esa primera diapositiva mostraba una comparación directa entre nuestros procesos actuales y los estándares de industria que la mayoría de personas en esa sala nunca habían visto. Eficiencia operativa del 34% versus 78% del promedio sectorial, tiempos de procesamiento 127% superiores a competidores directos y tasas de error manual del 12%, cuando la automatización podría reducirlas al 0.3%. Podía ver que tenía la atención completa de Ricardo Mendoza. Se había inclinado hacia adelante, tomando notas detalladas, haciendo contacto visual directo mientras yo explicaba cada métrica. Las siguientes diapositivas mostraron análisis específicos de nuestros 47 procesos más críticos, incluyendo ejemplos concretos de cómo la automatización había transformado operaciones similares en otras multinacionales. Nuestra oportunidad es clara, expliqué, mostrando proyecciones de implementación por fases. Podemos automatizar el 73% de nuestros procesos manuales con tecnologías que ya están probadas en el mercado.
La inversión inicial se recupera en 11 meses y los ahorros acumulativos superan los 12 millones de euros en 36 meses. Llegué a mi diapositiva de demostración tecnológica. Había preparado un prototipo funcional que mostraba cómo uno de nuestros procesos más complejos podría automatizarse completamente. En lugar de las 4.5 horas que tardaba nuestro equipo manual, la automatización completaba la misma tarea en 12 minutos con precisión del 99.7%. Ricardo Mendoza interrumpió por primera vez. Isabela, ¿qué nivel de disrupción operativa tendríamos durante la implementación? Señor Mendoza, respondí, he diseñado una metodología de migración por fases que permite mantener operaciones normales mientras implementamos gradualmente cada automatización. Podríamos empezar con procesos no críticos, validar resultados y expandir sistemáticamente sin interrupciones significativas. La energía en la sala había cambiado completamente. Ejecutivos que habían estado revisando emails durante otras presentaciones ahora estaban tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre tecnologías, discutiendo entre ellos sobre posibilidades de implementación. Podía ver que mi presentación había capturado exactamente el tipo de transformación estratégica que Ricardo buscaba. Estaba en mi slide final, explicando métricas de seguimiento post-implementación, cuando Mercedes decidió intervenir. Isabela, me interrumpió, con voz lo suficientemente alta como para que toda la sala la escuchara. Creo que ya hemos dedicado suficiente tiempo a esta especulación teórica. Estas automatizaciones siempre suenan impresionantes en presentaciones, pero la realidad es que son costosas, riesgosas y disruptivas para empresas de nuestro calibre operativo. Se paró de su silla y caminó hacia donde yo estaba presentando, claramente preparándose para algún tipo de demostración de autoridad ejecutiva. Llevamos más de 10 años optimizando estos procesos orgánicamente. No necesitamos interrumpir operaciones estables con experimentos tecnológicos que podrían generar más problemas de los que resuelven. Ricardo Mendoza parecía sorprendido por la interrupción. Mercedes, me parece que Isabela ha hecho un análisis muy riguroso. Estos números merecen consideración detallada. Pero Mercedes ya había decidido que mi presentación representaba una amenaza directa a su autoridad operativa. Ricardo, con todo respeto, Isabela lleva menos de un año en la empresa. No tiene la experiencia ejecutiva ni el conocimiento institucional para entender por qué estas transformaciones radicales no funcionan en la práctica. Hemos evaluado automatizaciones similares anteriormente y siempre terminan siendo más costosas y complejas de lo proyectado. Podía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Mercedes tenía esa expresión que había visto antes, cuando se sentía cuestionada públicamente y necesitaba reafirmar su control sobre la situación. De hecho, continuó, caminando hacia mi laptop donde tenía mi presentación abierta, creo que estas presentaciones reflejan exactamente el tipo de pensamiento amateur que puede llevarnos a tomar decisiones costosas basadas en análisis superficial de procesos que realmente no entiende. Cerró mi laptop abruptamente, cortando mi demostración tecnológica a la mitad. Esto es exactamente lo que pasa cuando permitimos que analistas externos confundan investigación teórica con realidad operativa práctica. Mercedes, esto es completamente inapropiado, dijo Ricardo Mendoza, claramente molesto por la interrupción. Isabela estaba presentando análisis serio que merece discusión profesional, pero Mercedes ya había perdido control de su temperamento. Ricardo, no podemos permitir que ideas de amateur nos distraigan de operaciones que ya funcionan eficientemente.
Isabela no entiende las complejidades reales de implementar cambios sistémicos en una empresa de nuestro tamaño y estructura. Me miró directamente con una mezcla de condescendencia y irritación. Si quieres contribuir significativamente a esta empresa, concéntrate en analizar optimizaciones incrementales en lugar de proponer transformaciones que están claramente fuera de tu nivel de competencia profesional. La humillación era absoluta. Mis colegas me miraban con una combinación de pena e incomodidad. Ricardo Mendoza parecía furioso por la manera en que Mercedes había manejado la situación, y Mercedes se veía satisfecha con su demostración de autoridad ejecutiva. «Recoge tus materiales», me dijo Mercedes señalando mi laptop cerrada, «y la próxima vez asegúrate de que tus análisis estén al nivel ejecutivo antes de proponer cambios que podrían afectar operaciones críticas». Recogí mi laptop y mis documentos mientras 22 ejecutivos me observaban en silencio total. 6 meses de investigación rigurosa desestimados como ideas de amateur, análisis financiero detallado tratado como especulación teórica, proyecciones conservadoras de 12, 7 millones de euros en ahorros rechazadas sin consideración seria. Cuando salí de la sala de reuniones, caminé directamente a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio tratando de procesar lo que acababa de experimentar. En 5 años de carrera profesional, nunca había sido humillada públicamente de esa manera por presentar trabajo de calidad respaldado por datos rigurosos. Pero entonces, exactamente 5 minutos después de llegar a mi oficina, mi teléfono comenzó a sonar con una llamada interna. El identificador mostraba R. Mendoza, CEO Office. Normalmente, analistas de mi nivel no reciben llamadas directas del CEO, especialmente después de presentaciones que habían sido interrumpidas públicamente por sus superiores directos. «¿Isabela Vargas?», preguntó una voz que reconocí inmediatamente. «Sí, señor Mendoza». «Isabela, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Tenemos que discutir tu presentación sin interrupciones externas». Mi corazón empezó a acelerarse. «¿Hay algún problema, señor Mendoza?» «Al contrario, Isabela. Hay una oportunidad muy grande y necesitamos hablar sobre cómo vas a liderarla». Colgué el teléfono completamente confundida. ¿Liderar una oportunidad? Después de que mi jefa acababa de desestimar mi trabajo como análisis amateur, caminé hacia la oficina del CEO con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La asistente de Ricardo me indicó que pasara directamente, cosa que nunca había sucedido en mis 11 meses en Tecnova. «Isabela, siéntate», me dijo Ricardo señalando la silla frente a su escritorio. «Acabas de presenciar un ejemplo perfecto de por qué algunas empresas se quedan atrás mientras otras lideran sus industrias». No sabía cómo responder, así que simplemente esperé a que continuara. «Tu presentación», dijo, «fue el análisis más impresionante de optimización operativa que he visto en mis 15 años como CEO. Esos números son exactamente lo que necesitamos para mantener nuestra ventaja competitiva en un mercado que está cambiando cada vez más rápido». «Sí, señor Mendoza», dije cautelosamente. Mercedes mencionó que había preocupaciones sobre la viabilidad práctica de implementar esas automatizaciones. Ricardo se recostó en su silla con una expresión que parecía mezclar frustración y determinación. «Isabela, Mercedes es una gerente operativa competente para mantener sistemas existentes, pero no tiene la visión estratégica necesaria para liderar transformaciones que podrían redefinir nuestra eficiencia corporativa». Sacó una carpeta de su escritorio y la colocó frente a mí. «He estado revisando reportes de performance departamental durante los últimos 6 meses. ¿Sabes qué he encontrado?
Abrí la carpeta y vi gráficos comparativos de productividad entre diferentes divisiones de Tecnova. Los departamentos bajo la dirección de Mercedes mostraban crecimiento de eficiencia del 3% anual, mientras que otras divisiones que habían implementado automatizaciones parciales mostraban mejoras del 23% al 41%. Mercedes ha estado rechazando sistemáticamente propuestas de modernización porque considera que cualquier cambio es riesgo innecesario, continuó Ricardo. Mientras tanto, nuestros competidores están implementando exactamente el tipo de transformaciones que tú acabas de proponer. Me mostró un segundo documento, un análisis de benchmarking que comparaba la eficiencia operativa de Tecnova con nuestros 5 competidores principales. Estábamos en el puesto número 4 de 6 en casi todas las métricas de productividad interna. Isabela, dijo Ricardo, quiero ofrecerte liderar la implementación completa de tu estrategia de transformación como directora de modernización operativa, reportando directamente a mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Una hora después de ver mi presentación interrumpida y desestimada, el CEO me estaba ofreciendo crear un nuevo departamento específicamente para implementar mis ideas. ¿Qué pasaría con Mercedes?, pregunté. Mercedes seguirá siendo responsable de mantener operaciones existentes mientras tú implementas las transformaciones, respondió Ricardo. Ella maneja continuidad, tú manejas innovación. Departamentos paralelos con objetivos complementarios. ¿Cuándo necesita una respuesta? Ricardo sonrió. Isabela, acabas de pasar 6 meses desarrollando la estrategia más sólida de modernización que hemos visto en años. ¿Estás lista para implementarla con un presupuesto de 2.1 millones de euros y un equipo de especialistas dedicados? Miré los documentos frente a mí. Las mismas proyecciones que Mercedes había calificado como especulación amateur ahora eran consideradas lo suficientemente sólidas como para justificar la creación de un departamento completo con presupuesto multimillonario. Señor Mendoza, dije, acepto la posición. ¿Cuándo puedo empezar? Oficialmente el lunes. Extraoficialmente, quiero que empieces identificando proveedores y diseñando cronogramas de implementación inmediatamente. Salí de la oficina del CEO en un estado de shock total. En una sola mañana había pasado de ser humillada públicamente por mi jefa a ser promovida por encima de ella para liderar exactamente el proyecto que ella había rechazado. Pero lo mejor aún estaba por venir. El lunes por la mañana, Ricardo Mendoza envió un email a toda la empresa anunciando la creación del nuevo departamento de modernización operativa bajo mi dirección, con reporte directo al CEO y presupuesto dedicado para implementar iniciativas de transformación digital que optimizarán la eficiencia corporativa en 73% durante los próximos 18 meses. Mercedes recibió una copia de ese email al mismo tiempo que todos los demás empleados de Tecnova. Una hora después de que se enviara el anuncio, Mercedes apareció en mi oficina. Isabela, necesitamos hablar sobre esta situación organizacional. Por supuesto, Mercedes. ¿En qué puedo ayudarte? Tu expresión mezclaba confusión con algo parecido al pánico. No entiendo cómo se tomó la decisión de crear este departamento sin consultar conmigo como directora de operaciones internas. Mercedes, dije. Ricardo basó su decisión en las proyecciones que presenté la semana pasada, las mismas que calificaste como análisis amateur durante la reunión. Isabela, obviamente hubo un malentendido. Tu investigación tiene potencial, pero necesita supervisión ejecutiva para implementarse correctamente. Propongo que trabajemos juntas para refinar esas estrategias dentro de la estructura operativa existente. La ironía era increíble.
La misma persona que había cerrado mi laptop para evitar que terminara mi presentación, ahora quería trabajar juntas para implementar las mismas ideas que había rechazado públicamente. Mercedes, respondí, mi departamento va a reportar directamente al CEO según la estructura que él diseñó. Si tienes sugerencias sobre implementación, puedes enviarlas por email y las consideraré junto con otras recomendaciones. Durante las siguientes semanas, observé cómo Mercedes intentaba desesperadamente mantener relevancia en discusiones sobre transformación operativa. Aparecía en reuniones donde no había sido invitada, enviaba emails con sugerencias críticas sobre proyectos que no entendía completamente y trataba de posicionarse como supervisora de implementaciones que estaban fuera de su jurisdicción. Pero Ricardo había sido claro sobre las estructuras de autoridad. Mercedes mantenía responsabilidad sobre procesos existentes, mientras yo tenía autonomía total sobre todas las modernizaciones e implementaciones tecnológicas. En mi segundo mes como directora, implementé las primeras 3 automatizaciones de mi estrategia original. Los resultados superaron incluso mis proyecciones más optimistas: reducción de 67% en tiempos de procesamiento, eliminación de 89% de errores manuales y ahorro mensual de 340.000 euros solo en esas 3 optimizaciones. Ricardo estaba tan impresionado con los resultados que aprobó la implementación acelerada de toda mi estrategia, expandiendo mi presupuesto a 3.2 millones de euros y autorizándome a contratar un equipo de 12 especialistas en automatización. Pero la verdadera satisfacción llegó 6 meses después, durante la reunión trimestral de evaluación de performance departamental. Como pueden ver en estos reportes, anunció Ricardo frente a todos los directores, el Departamento de Modernización Operativa ha generado ahorros acumulativos de 4.7 millones de euros en 6 meses, superando todas las proyecciones iniciales. Mostró gráficos comparativos de productividad que demostraban cómo las automatizaciones habían transformado la eficiencia de Tecnova. Procesos que anteriormente tardaban días ahora se completaban en horas. Tareas manuales que requerían equipos completos ahora se ejecutaban automáticamente con precisión perfecta. Más importante aún, continuó Ricardo, estas implementaciones nos han posicionado como la multinacional más eficiente de nuestro sector, superando a competidores que llevan años intentando alcanzar niveles similares de productividad. Mercedes estaba sentada al otro lado de la mesa, escuchando cómo las mismas ideas de amateur que había rechazado públicamente ahora eran celebradas como la transformación más exitosa en la historia de Tecnova. Al final de la reunión, Ricardo hizo un anuncio que cambió todo definitivamente. Dada la efectividad extraordinaria del programa de modernización, dijo, he decidido promocionar a Isabela Vargas como vicepresidenta de Transformación Estratégica, con responsabilidad sobre todas las iniciativas de innovación operativa a nivel corporativo. El ascenso me convertía en la ejecutiva más joven en la historia de Tecnova en alcanzar nivel vicepresidencial y me daba autoridad sobre transformaciones en todas nuestras 18 oficinas internacionales. Mercedes felicitó educadamente después del anuncio, pero podía ver en su expresión que entendía perfectamente lo que había sucedido. Su decisión de rechazar y humillar públicamente mi estrategia no solo había perdido la oportunidad de liderar la transformación más importante de la empresa, sino que había creado directamente las circunstancias que resultaron en mi promoción por encima de ella. 6 meses después de que me dijera que mis ideas eran análisis amateur, yo tenía autoridad ejecutiva sobre innovaciones
que habían generado más de 12 millones de euros en ahorros y establecido a Tecnova como líder sectorial en eficiencia operativa. Pero Mercedes no iba a aceptar su pérdida de influencia sin luchar. Durante mis primeros meses como vicepresidenta, comencé a notar obstáculos extraños en la implementación internacional. Solicitudes de permisos que desaparecían misteriosamente, reuniones de coordinación que se cancelaban sin previo aviso y directores regionales que súbitamente expresaban preocupaciones técnicas sobre automatizaciones que ya habían probado ser exitosas. Al principio pensé que eran resistencias normales al cambio, pero cuando mi equipo de análisis detectó patrones en estas interrupciones, descubrimos algo inquietante. Todas las demoras tenían un denominador común. Mercedes había estado contactando discretamente a directores de nuestras oficinas internacionales, advirtiendo sobre los riesgos ocultos de implementar cambios tan radicales tan rápidamente. Isabela es brillante en teoría, les decía según varios directores que después me contaron, pero está moviendo demasiado rápido. He visto implementaciones similares fracasar catastróficamente en otras empresas cuando no se evalúan apropiadamente todos los riesgos operativos. Su estrategia era sutil pero efectiva. No atacaba directamente mis competencias, sino que sembraba dudas sobre la velocidad de implementación y los riesgos de disrupciones no calculadas. Era lo suficientemente creíble como para que directores experimentados sintieran la necesidad de proceder con mayor cautela. Más problemático aún, Mercedes había comenzado a organizar reuniones paralelas con otros ejecutivos, presentando análisis alternativos que cuestionaban mis proyecciones de ROI a largo plazo. No tenía acceso a la información completa sobre mis implementaciones, pero usaba datos parciales para construir narrativas de cautela. Las automatizaciones funcionan bien inicialmente, argumentaba en estas reuniones secretas, pero los costos de mantenimiento y actualización tecnológica tienden a ser mucho mayores de lo proyectado. Además, crear demasiada dependencia de sistemas automatizados puede ser riesgoso si enfrentamos disrupciones tecnológicas imprevistas. Ahí, a pesar de la resistencia encubierta, mi equipo logró implementar las primeras fases de automatización en 12 de nuestras 18 oficinas internacionales durante los primeros 8 meses. Los resultados eran consistentemente extraordinarios. Promedios de 68% de reducción en tiempos de procesamiento, 91% de eliminación de errores manuales y ahorros operativos que superaban las proyecciones en todas las locaciones. Pero 6 oficinas seguían mostrando resistencia significativa, particularmente Barcelona, Madrid y Valencia, donde los directores regionales habían sido más receptivos a las advertencias preventivas de Mercedes. El director de Barcelona, Manuel Rodríguez, fue especialmente directo cuando finalmente tuvimos una llamada de coordinación. Isabela, aprecio la innovación, pero Mercedes me ha mostrado análisis de riesgo que sugieren que deberíamos proceder más gradualmente. Tal vez podríamos implementar una automatización cada trimestre en lugar de 3 cada mes. Manuel, respondí, ¿podrías enviarme esos análisis de riesgo para revisar los datos específicos? Bueno, no son documentos formales, admitió. Fueron conversaciones durante reuniones de directores regionales, pero Mercedes tiene décadas de experiencia operativa y sus preocupaciones parecen legítimas. La situación se había vuelto insostenible. Mercedes estaba usando su autoridad informal y su red de contactos establecida para crear resistencia sistemática a transformaciones que ya habían probado ser exitosas en múltiples implementaciones.
Decidí documentar exhaustivamente todos estos obstáculos y presentar la situación directamente a Ricardo durante nuestra reunión mensual de revisión estratégica. Pero antes de que pudiera abordar formalmente el tema del sabotaje, sucedió algo que cambió toda la dinámica de poder en Tecnova. Era un viernes por la tarde cuando recibí una llamada de emergencia de nuestro director de tecnología. Isabela, tenemos una crisis crítica en el sistema de procesamiento de transacciones internacionales. Mercedes me pidió que te contactara inmediatamente. El problema era severo. Un error en uno de los procesos manuales más complejos que aún supervisaba Mercedes había causado una cascada de fallos que afectó procesamiento de pagos internacionales por valor de 47 millones de euros. Transacciones críticas para clientes corporativos importantes habían sido procesadas con errores de cálculo, duplicaciones y en algunos casos no habían sido procesadas completamente. Lo que hizo la situación particularmente reveladora fue que todos mis sistemas automatizados funcionaron perfectamente durante la misma crisis. Mientras los procesos manuales colapsaron bajo presión operativa excepcional, las automatizaciones mantuvieron precisión del 97% y procesaron su volumen habitual sin interrupciones. Pasé todo el fin de semana trabajando con mi equipo para desarrollar protocolos de emergencia que permitieran a los sistemas automatizados compensar temporalmente los fallos en los procesos manuales. En 72 horas, habíamos reparado 89% de las transacciones problemáticas y establecido sistemas de respaldo que evitarían crisis similares en el futuro. Pero el daño ya estaba hecho. El error había costado 3 millones de euros en transacciones perdidas, multas regulatorias, compensaciones a clientes afectados y costos de reparación de sistemas. Más importante aún, había demostrado de manera irrefutable que los procesos manuales que Mercedes defendía tan vehementemente eran mucho más vulnerables de lo que ella admitía. El lunes por la mañana, Ricardo convocó una reunión ejecutiva de emergencia para analizar la crisis y desarrollar protocolos para prevenir situaciones similares. Antes de discutir protocolos preventivos, comenzó Ricardo, necesitamos entender exactamente cómo llegamos a esta situación y por qué nuestros sistemas de respaldo no funcionaron apropiadamente. Mercedes intentó controlar la narrativa desde el principio. Ricardo, este fue un error excepcional en un proceso que ha funcionado correctamente durante años. Eventos como estos son impredecibles y pueden suceder en cualquier sistema, incluso los automatizados. Pero no sucedieron en los sistemas automatizados, respondió Ricardo, revisando los reportes que mi equipo había preparado. De hecho, los datos muestran que las automatizaciones mantuvieron operación normal durante toda la crisis. Fue entonces cuando presenté mi análisis completo de la situación, incluyendo documentación detallada de todos los obstáculos que Mercedes había creado para las implementaciones internacionales. Señor Mendoza, dije, creo que es importante entender que esta crisis no fue un evento aislado, sino el resultado predecible de mantener procesos manuales vulnerables cuando ya teníamos alternativas automatizadas disponibles. Mostré gráficos comparativos que demostraban cómo las oficinas que habían implementado completamente las automatizaciones no habían experimentado interrupciones, mientras que las oficinas que mantenían procesos manuales por precaución habían sido las más afectadas. Más relevante aún, continué, tenemos evidencia de que la implementación completa de automatizaciones en las oficinas restantes ha sido deliberadamente obstaculizada por información incorrecta sobre riesgos operativos. Mercedes se puso rígida. Isabela, eso es una acusación muy seria. Es una observación basada en datos, respondí.
distribuyendo copias de emails y transcripciones de llamadas que documentaban sus esfuerzos para crear resistencia a las implementaciones. Durante los últimos 8 meses has estado contactando directores regionales para advertir sobre riesgos que los datos de implementación han demostrado ser inexistentes. Ricardo revisó los documentos con creciente seriedad. Las evidencias eran incontrovertibles. Mercedes había usado activamente su posición para sabotear implementaciones que podrían haber prevenido exactamente el tipo de crisis que acabábamos de experimentar. Mercedes, dijo Ricardo finalmente, ¿puedes explicar por qué consideraste necesario intervenir en implementaciones que estaban fuera de tu jurisdicción departamental? Ricardo, mi responsabilidad es proteger la estabilidad operativa de la empresa, respondió Mercedes con voz cada vez menos segura. Cuando veo cambios que podrían ser riesgosos, tengo la obligación de expresar preocupaciones. Pero estas no eran preocupaciones basadas en datos de performance, interrumpí. Los sistemas automatizados han demostrado consistentemente mayor estabilidad que los procesos manuales. De hecho, si las 6 oficinas restantes hubieran completado las implementaciones según el cronograma original, esta crisis habría sido imposible. La tensión en la sala era palpable. Otros directores comenzaron a revisar los documentos, entendiendo gradualmente cómo la resistencia de Mercedes no solo había obstaculizado mejoras operativas, sino que había contribuido directamente a una crisis costosa. Ricardo cerró su carpeta y miró directamente a Mercedes. Mercedes, aprecio tus décadas de servicio a Tecnova, pero está claro que tu resistencia a las transformaciones tecnológicas ha puesto a la empresa en riesgo innecesario. Efectivo inmediatamente, continuó. Isabela tendrá autoridad completa sobre todos los procesos operativos, incluyendo aquellos que actualmente supervisa tu departamento. Su próxima prioridad será completar la implementación de automatizaciones en las 6 oficinas restantes dentro de los próximos 90 días. La decisión era definitiva. Mercedes había perdido no solo la batalla sobre las automatizaciones, sino también su autoridad sobre los procesos operativos que había defendido tan agresivamente. En los 3 meses siguientes, completamos la implementación de automatizaciones en todas nuestras oficinas internacionales. Sin la resistencia sistemática que Mercedes había creado, las implementaciones finales fueron incluso más rápidas y eficientes de lo proyectado. Mercedes permaneció en la empresa por 6 meses más, supervisando la transición de sus procesos anteriores a los nuevos sistemas automatizados. Fue profesional durante el proceso, pero podía ver que entendía que su carrera ejecutiva en Tecnova había terminado efectivamente. Cuando finalmente anunció su renuncia para explorar nuevas oportunidades profesionales, nadie se sorprendió. Su partida fue cordial, pero todos sabíamos que había sido el resultado directo de su incapacidad para adaptarse a transformaciones que eran inevitables. 18 meses después de mi primera presentación interrumpida, Tecnova había completado la transformación operativa más exitosa de su historia. Los ahorros acumulativos superaron los 18. 4 millones de euros. Nuestra eficiencia operativa alcanzó el 89%, superando el promedio sectorial del 78%, y nos habíamos establecido como el líder tecnológico indiscutible en nuestro sector. Pero más importante que las métricas financieras fue el cambio cultural que la transformación había creado. Tecnova se había convertido en una empresa que buscaba activamente oportunidades de innovación, en lugar de resistir cambios por principio. Ricardo me promovió nuevamente, esta vez a directora de innovación estratégica, con responsabilidad sobre transformaciones tecnológicas en todas las subsidiarias del grupo corporativo.
Era una posición que nunca había existido antes, creada específicamente para expandir nacionalmente el modelo de transformación que habíamos desarrollado. En mi nueva oficina, mantengo enmarcada la primera página de la presentación que Mercedes interrumpió hace 2 años. No como un recordatorio de conflicto, sino como una lección sobre la importancia de basar decisiones ejecutivas en datos rigurosos en lugar de resistencias emocionales al cambio. La verdadera venganza no fue personal, fue demostrar que cuando tienes datos sólidos, análisis riguroso y la determinación para defender ideas correctas, la realidad eventualmente valida tu posición, independientemente de quién trate de obstaculizarte. Mercedes enseñó inadvertidamente una lección valiosa. En el mundo empresarial moderno, la resistencia al cambio no es precaución estratégica. Es un riesgo existencial que puede costar millones de euros y oportunidades competitivas que nunca se recuperan. Hoy, cuando jóvenes ejecutivos me consultan sobre cómo manejar resistencia a innovaciones necesarias, siempre les digo lo mismo. Prepara datos impecables, presenta soluciones viables y confía en que los líderes visionarios reconocerán valor real cuando lo vean. La competencia no espera a que las empresas tradicionales estén listas para cambiar. Tecnova aprendió esa lección a tiempo. Otras empresas que siguen resistiendo transformaciones similares están aprendiendo la misma lección, pero demasiado tarde para mantener su ventaja competitiva. Al final, la historia no fue sobre venganza personal, fue sobre la inevitable victoria de la innovación respaldada por datos sobre la resistencia basada en miedo al cambio,